¡Hey! Muy buenos días, familia. Feliz domingo a todos. Qué alegría poder saludaros una vez más a través de este vídeo, mandaros un abrazote enorme de toda la familia y aquí estamos felices de compartir este ratito donde podemos leer un texto estupendo en la Biblia y aprender cosas que nos sean prácticas, que nos puedan ayudar a ser un poquito más como Jesús, de gloria en gloria, de pasito a pasito. Esa es la idea. Y vamos a empezar leyendo en Segunda de Crónicas 20:12. Segunda de Crónicas 20:12. Palabras del rey Josafat, dice: Dios nuestro, no lo impedirás tú. Nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército, no sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti. En otras versiones dice: pero tenemos nuestros ojos puestos en ti. Y me encanta este texto que nos recuerda que sea cual sea nuestra situación, la que estés viviendo ahora, sea muy difícil o muy fácil, sea confusa, sea lo que sea que estás viviendo, seguro que dudo que sea más difícil que lo que vivían estos hombres, que estaba su vida totalmente en juego. Él dice: no tengo salida, pero ojo, confiamos en ti. Dios, y te animo a hacerlo así siempre. Confiamos en Dios sea cual sea nuestra situación. Muy bien, quiero hacerte un par de preguntas relacionadas con el mensaje de la semana pasada de nuestro pastor Pedro. La primera pregunta es: ¿cómo vas de aceite? ¿Cuánto aceite te queda? ¿Os acordáis que él habló sobre la parábola de las 10 vírgenes? Y nos retaba a estar velando, que esa es la segunda pregunta. ¿Estás velando? ¿Cuánto aceite te queda? ¿Estás velando? Y él nos retaba a tener nuestras reservas de aceite llenas, llenarnos de Dios, del Espíritu de Dios, que nos permita poder aguantar, poder velar hasta que el gran Maestro venga, como nos enseña en la Biblia, porque Él vendrá, lo ha prometido y así será. Así que de eso hablábamos la semana pasada y en esta mañana me gustaría que estés atento y vamos con una enseñanza que espero que sea práctica, sencilla, fácil de entender como hacemos habitualmente, pero que pueda ser algo que podamos ejecutar mejor a lo largo de la semana que viene, si puede ser, a partir de cuando lo podamos escuchar. Muy bien, si habéis visto el título de la predicación, decimos: de Marilyn Monroe a un pozo. De Marilyn Monroe a un pozo. Muy bien, y partimos de este personaje de Marilyn Monroe y lo vamos a enlazar con un personaje bíblico, como nos gusta hacer en estas reglas mnemotécnicas, buscando eso, poder enlazar algo que te resulta bastante habitual con una enseñanza bíblica. Y hace poco leía yo sobre esta mujer, Marilyn Monroe, que bueno, sabéis que es un nombre artístico, su nombre real es Norma Janie Baker. Ella nació en el año 1926 en Los Ángeles y murió en el año 1962, así que vivió poco, 36 años, y ella es un auténtico, evidentemente, icono del cine. También fue modelo, también fue cantante y está por todas partes. Aún en el año en que estamos, 2020, puedes ver un montón de cosas de ella, porque realmente dejó pues mucha huella por su belleza, por su talento, un auténtico icono en nuestros tiempos, en aquellos tiempos de los años 20, así que ganó muchos premios, evidentemente, tuvo muchos premios en el tema del cine, mucho reconocimiento y bueno, pues de todo. Pero si lees un poquito acerca de ella, un poquito más profundo, un poquito viendo su biografía, te vas a dar cuenta que, como todas las personas, porque todas las personas vivimos dificultades. Si nos fijamos solo en el exterior, pues bueno, podemos ver fácilmente a personas que lo pasan mal. Si lo están pasando mal, pero hay veces que vemos personas que dicen: este tiene que irle muy bien la vida porque es que lo tiene todo, porque es que está triunfando. No, todos tenemos una vida interior y hay mucho que mirar ahí dentro. Y Marilyn Monroe, que a pesar de eso, que era muy famosa, guapísima, y tuvo muchos premios y mucho reconocimiento, también tuvo muchas dificultades, que si lees un poco de su historia, ya desde bien joven tenía problemas en su familia, y luego si lees un poquito de su historia te vas a dar cuenta que tuvo hasta 3 matrimonios, varios de ellos no duraron casi ni un suspiro. 3 matrimonios tuvo esta mujer en su corta vida, y es este aspecto el que siempre que la recuerdo o oigo acerca de este tema sobre ella, me recuerda a un personaje bíblico en concreto, me recuerda a este tema de los matrimonios, y la pregunta es: ¿quién es Marilyn Monroe en la Biblia? Vamos, familia, seguro que lo sacáis. ¿Quién es Marilyn Monroe en la Biblia? Pensando, a ver, todos contestando, ya os veo ahí los mensajillos. ¿Quién es? Bueno, a mí me recuerda a un personaje en la Biblia que podemos encontrar en el capítulo 4 del libro de Juan. En el Evangelio de Juan 4 encontramos un texto que es Jesús y la samaritana. Efectivamente, seguro que algunos habéis acertado enlazando esta idea de Marilyn Monroe y sus 3 matrimonios con una persona que luego vamos a leer. Efectivamente también tuvo varios matrimonios, y es por ahí que yo lo enlace, y me gustaría que de alguna manera pudieras enlazarlo a ti, buscando simplemente esta comparación que te pueda llevar a una enseñanza bíblica, que eso es maravilloso. Juan 4, puedes encontrar ahí esta historia de Jesús y la samaritana, y me encantaría, como siempre, que lo leas en casa. Aquí no lo vamos a leer versículo a versículo, vamos a ir un poquito avanzando según ideas, pero me encantaría, como siempre, desafiarte, retarte, que cojas tu Biblia
y lo leas en casa, y que si puede ser lo leas en varias versiones, y que si puede ser utilices también algún comentario bíblico para entender mejor el contexto y la época y quién iba a escuchar esto y quién lo narraba y por qué, y puedas tú mismo recibir enseñanzas de parte de Dios a través de la Biblia, porque la Biblia está viva y eso es maravilloso, y yo puedo recibir enseñanzas que me bendicen y quiero compartírtelas a ti para que también te bendigan, pero es genial que cada uno personalmente puede recibir esas enseñanzas. Te animo a que lo hagas y que si tienes confianza con tus hijos, incluso con tu mujer, si tienes costumbre de compartir textos, léelo y busca ideas y contrasta lo que uno piensa, lo que otro piensa, y de esa manera todos podemos crecer. Esta es una historia llena a reventar de enseñanzas, una de las historias más bonitas que a mi gusto encuentras en la Biblia, como tantas otras que hay, pero te animo a que lo puedas leer en tu casa y puedas sacar más. Yo aquí voy a sacar 5, me gustaría sacar 5 aspectos que son los que vamos a hablar en esta mañana de manera breve, como siempre, sencilla, fácil, pero me gustaría, lo dicho, que tú lo hagas en casa y lo leas, y si puedes comentarlo con otros es genial para poder tener ideas, contrastes, y eso te ayuda a poder aprender aún más. Pero yo quiero hablarte de 5, ya te digo, hay muchas más, pero hoy vamos a hablar de 5 aspectos que me llaman la atención a mí en esta historia, y vamos a empezar por el principio, que está en el capítulo 4 de Juan, versículo 1. La primera idea que ahí la primera cosa que me llama la atención de esta historia es que Jesús está cansado. Sí, cansado. Mira, lee conmigo. Dice en el versículo 1, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús y no él mismo. Cuando Jesús se enteró, salió de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Este se encontraba cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era cerca de mediodía, dice la Biblia. Y me gusta este detalle de cansado porque no lo veo mucho en la Biblia. Sabemos que Jesús es el mismo Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, y podemos ver en los evangelios grandes milagros, y especialmente en el evangelio de Juan vemos mucho acerca de su divinidad, pero es interesante apreciar detalles como este, que él estaba cansado. Claro que estaba cansado porque era humano también como nosotros. Y nos dice aquí que él estaba de viaje, más o menos en Palestina, para que te hagas una idea, había como 200 kilómetros de abajo a arriba, y él está yendo de Judea, de abajo a Galilea, arriba, y tiene que pasar por Samaria, o puede bordearlo, que lo hacían muchos. No querían pasar por Samaria porque había ahí bastante conflicto político y de historias de hace 400 años atrás, varias historias, lo puedes leer, no nos vamos a parar en eso, pero el caso es que judíos y samaritanos no se llevaban muy bien y muchas veces evitaban ese camino, pero Jesús no lo evitó, tiró por el corto y nos dice que se paró en este pozo y estaba cansado. Y yo quiero decirte, ¿cuántos de nosotros no estamos cansados? Hablo físicamente en este momento, que yo creo que es lo que hace referencia en este caso. Iban caminando, no era como ahora que tenían coches, ni aviones, ni motos, que también nos cansamos de esta manera viajando. Imagínate, iban caminando y él estaba cansado. Y me gusta ese detalle de Jesús porque no solo es un Dios todopoderoso y que hace grandes milagros, sino que también se cansaba. Y yo quiero decirte en esta mañana que se vale estar cansado. Es posible estar cansado del trabajo, del camino, de las presiones, del día a día, de físicamente estar muy exigido según el trabajo. Uno puede estar cansado. Y me encanta que encontramos en esta historia una enseñanza preciosa, un encuentro que luego vamos a ver maravilloso de Jesús con esta samaritana, cuando él estaba cansado. Y yo quiero animarte a que a pesar de que puedas estar cansado, continúes con los ojos puestos en Jesús. Continuamos hacia adelante con nuestras responsabilidades, aunque estemos cansados, que evidentemente tenemos que buscar soluciones de estar cansado y hay que buscar tiempo para descansar. Te animo a que te puedas organizar mejor, me pueda organizar mejor, y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, poder tener energía, porque sin duda es determinante a la hora de poder rendir, sea lo que sea que hacemos. De hecho, en la Biblia encontramos muchos ejemplos no solo de Jesús cansado, sino que podemos acordar de Moisés. Moisés mismo, su suegro, le tuvo que llamar la atención y decirle, ojo, te veo cansadísimo, chaval, o empiezas a repartir la faena, busca líderes, porque es que va a acabar contigo esto. ¿Os acordáis? Sí, no solo dijo Dios, lo dijo el suegro. Así que es interesante eso, ver cómo nos podemos cansar. Claro, sí, a David le pasó lo mismo. Recordáis que él andaba caminando de cueva en cueva y realmente cansado y no podía más y desanimado. El agotamiento hace un físico, muchas veces también nos lleva luego a un agotamiento emocional, incluso espiritual. Necesitamos tener un cuerpo que pueda ir hacia adelante, pero podemos estar cansados. Si tú estás cansado, estás agotado, y oye, estate tranquilo. Es posible y se puede rendir y puede ser de bendición también estando cansado.
Y es interesante verlo. Elías, ¿os acordáis de Elías? Que él también en algún momento dado dice, estaba agotado, no podía más, decía, me quiero morir, no hay nadie más que pueda hacer esto. Y Jesús le dice, tranquilo, que lo que hizo Dios lo hizo dormir, lo hizo descansar, le dio algo de comer y luego vio las cosas un poquito diferentes. Así que me gustaría que nos fijáramos en ese detalle. Vemos aquí a un Jesús cansado, pero eso no le impidió poder aprovechar la oportunidad de vivir un momento estupendo con la samaritana, como luego vamos a ver. Quiero animarte a que si estás cansado, física o emocionalmente, no te vengas abajo, no te desanimes, todo lo contrario, continúa hacia adelante, puesto los ojos en Jesús y sí, evidentemente, pensando en tomar medidas para poder encontrar un poco de descanso físicamente y también emocionalmente, espiritualmente. Mateo 17 dice, Jesús contestó, ¿ustedes están confundidos y no confían en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Estas son palabras de Jesús, que puedes leer en Mateo 17 después de vivir un momento tremendo de oración y tal. Baja abajo y se encuentra un lío con los discípulos y él dice, ay, ¿hasta cuándo? Estoy como cansado. Es muy interesante este texto, porque ves a un Jesús como desesperado diciendo, oh, estoy cansado, estoy harto de tener que lidiar con esto, porque Jesús también era humano, era de carne y hueso. Y es interesante ver cómo a pesar de que Él era Dios y tenía su poder, un gran poder y podía hacer muchas cosas, también era desafiado por el cansancio y por las emociones, sin lugar a duda. Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar. Qué maravilla poder encontrar descanso en Jesús. Encuentra descanso para tu alma en Jesús, pon tu confianza, tu mirada en Él y continúa caminando. No te pares sin más, sino descansa un poco y continuamos hacia adelante, atento con lo que hay a nuestro alrededor. Quiero animarte con eso y que te fijes en este detalle de que Jesús también se cansaba, igual que tú y que yo, claro que sí. Y Jesús también se desesperaba, claro que sí. Y Jesús también se desanimaba, seguro que sí, pero Él continuaba hacia adelante y ojalá podamos llenar nuestro corazón con esa determinación, que a pesar del cansancio, sea el tipo que sea, podamos continuar hacia adelante nuestro camino confiando en Dios. Y esa es la primera cosa que me llama la atención. Segunda cosa que me llama la atención de esta historia, la contamos en el versículo 7, versículo 8, es que Jesús y la samaritana se quedan a solas. Muy interesante esto de quedarse a solas con Jesús. Dice el versículo 7 que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Me parece muy interesante que todos los discípulos se fueron a comprar. Ninguno se quedó con Jesús. No sé por qué, evidentemente no estamos ahí, no sabemos, quizás se podía haber quedado alguno, y más estando en Samaria, que bueno, no era la región, digamos, más, como os decía antes, donde un judío se podía encontrar más cómodo. Se fueron todos a comprar, se quedó Jesús solo. Quizás él sabía que iba a ocurrir este encuentro, o no, o fue casualidad, o no sabemos, esto no lo dice la Biblia. ¿Quién sabe? Esto queda ya que cada uno, oye tú, pues cada uno que lo piense como sea. El caso es que se quedaron a solas la samaritana y Jesús, y él no desaprovechó este momento, porque un momento a solas con Jesús es maravilloso. Es algo que tenemos que buscar diariamente si puede ser, y si no, pues cuando puedas. Momentos a solas con Jesús, tú solo con Jesús, son momentos maravillosos. Momentos tremendos donde pueden ocurrir cosas como la que vamos a ver a continuación. Y quiero animarte a buscar esos momentos. A veces es difícil, por muchos temas, por tiempo, por cansancio, por dificultades, por incredulidad, por muchas, por vergüenza, por lo que sea. De hecho, ¿os acordáis de Nicodemo? Nuestro amigo Nicodemo, que él tuvo un momento a solas con Jesús. ¿Cómo lo hizo? Fue de noche, ahí escondido, no quiso ir de día, que no le viera. No sé, cada uno de vosotros, el que me está escuchando, sabe qué cosas pueden impedir o dificultar el acercarte a Jesús solas. Yo busco una solución. Yo no te puedo dar solución a todo, pero sí te digo, busca una solución, encuentra a Jesús. Búscalo, o incluso, mejor aún, es posible que Él te encuentre, como ocurrió aquí, mientras hacías algo que, bueno, simplemente era ir a buscar agua, te tocaba ir a buscar agua, y de repente ocurre esto, Jesús a solas contigo, y esto es maravilloso, que lo aprovechemos. De hecho, nuestro pastor presidente Marcos Vidal, sabéis quizás su canción más famosa, ¿cuál es? Cara a cara, ¿verdad que sí? Ese momento a solas, que en esa canción nada, que le encantaría poder vivir con Jesús. Y claro que sí, un momento a solas es estupendo. De hecho, mi versículo favorito, ya lo conocéis, en Apocalipsis 3:20, dice que yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Me encanta ese versículo. Qué maravilla saber que Él está siempre a la puerta llamando, tocando, esperando que le demos un tiempo a solas. Un tiempo de cena, como dice este versículo, un tiempo de intimidad, no un tiempo de mientras juego, un tiempo a solas, que evidentemente que
puedes comunicarte con Dios, orar a Dios, hablar con Él, sea lo que estás haciendo en cualquier momento, trabajando, caminando, yo qué sé, cuando quieras. Eso es buenísimo, poder comunicarse con Dios, pero qué guay poder encontrar un tiempo a solas, donde poder ir un poquito más profundo, leyendo, meditando. El silencio es algo que escasea y que está infravalorado. Qué interesante es poder leer y poder tener un tiempo de silencio. Te animo a buscarlo. No sé si es posible, si tienes hijos es un poco más difícil, como me pasa a mí, pero a veces se duermen y a veces están en silencio, incluso los 4 juntos. Qué interesante. O poder salir como hacía mi padre por la noche y simplemente estar en silencio y meditar, pensar, sentir y dejar que Dios pueda comunicarse contigo. Te animo a que pueda ocurrir como en esta historia, un momento a solas. Estaban los 12 discípulos, se fueron los 12 discípulos, se quedaron él y ella solos. Eso está claro que promete, familia. Dice Proverbios 17:27, el sabio habla poco y el inteligente se sabe controlar. Es muy interesante el silencio, es muy interesante saber medir nuestras palabras para encontrar momentos ricos con Jesús. Proverbios 17:27 hemos leído, y os acordáis de Job 13:5, que él dijo, ojalá se callaran. Esa sería su más excelsa sabiduría. Lo encuentras en Job 13, donde él está en un momento complicadísimo, los amigos le están rayando ahí con un montón de historias y él dice, ojalá se callaran, porque eso sería totalmente sabio. Y el silencio es algo tremendo, y en ese momento muchas veces Jesús encuentra espacio. Dice Charles Spurgeon, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Y sin lugar a dudas, yo deseo, y estoy seguro que tú deseas, que poder reflejar a Dios. Muy interesante que tengamos tiempo con Dios. Necesitamos tiempo con Dios, y si puede ser a solas también. De esa manera podremos parecernos mucho más. Y John Piper dice, para el que se ha aburrido de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol. Así que si se te hace muy difícil leer la Biblia, oye, pues es posible que no sea un problema de la Biblia, sino que sea un problema de nuestro corazón. Ojalá podamos encontrar tiempo para meditar sobre lo que leemos, leer, orar, tener un tiempo, y que eso pueda edificarnos. También te animo, como decíamos semanas anteriores, a que puedas utilizar quizás una Biblia que puedas entender mejor. Hay veces que nos encabezonamos con una Biblia, o tenemos una única Biblia, que el texto, la versión que está hecha, es un lenguaje que quizás no entendemos mucho. Hoy en día tenemos esta riqueza maravillosa de poder acceder a muchas versiones que nos permitan comprender los textos mucho mejor y nos ayuden a crecer. Así que esta es la segunda cosa que me llama la atención de la historia, un tiempo a solas. Número 3 que me llama la atención de esta historia es que Jesús sorprende a la mujer hablando con ella. Dice que Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y si continúas leyendo la historia, que luego lo haces en casa, no vamos a hacerlo aquí para no ocupar mucho tiempo, la mujer se sorprende y dice, pero ¿cómo tú te atreves a hablar conmigo? Primero porque soy samaritana, primero porque soy mujer y luego samaritana, o sea, las dos cosas, o sea, ni por una ni por otra, o sea, en teoría no tocaba esta conversación, porque eres mujer y entonces un rabino y un maestro no hablaba con mujeres, de hecho a veces ni las miraban, y encima samaritana, así que esto, pero no, Jesús se lo salta, sorprende y comienza una conversación con ella que termina en un milagro tremendo en toda la ciudad, donde dice más adelante que muchos creyeron. Y me encanta que Jesús no le condicionó esta situación que vivían en aquel tiempo, que era la de no poder comunicarse con la mujer, en este caso los rabinos, y la de no tener comunicación con los samaritanos. Él se lo salta y dice, él aprovecha la oportunidad, a pesar de que estaba cansado, acordaros, se queda solas y dice, voy a aprovechar esta situación, y se salta esto. Y me encantaría en esta mañana que pudiésemos aprender a que no nos condicione tanto muchas veces nuestra búsqueda de Dios, las liturgias, los ritos, las cosas que hemos hecho siempre. Hoy en día, como sabéis, estamos viviendo situaciones muy diferentes que nunca habíamos vivido. El no poder ir a nuestro templo cada domingo, yo os lo digo a la gente, yo nunca había estado, creo que más de 2 o 3 semanas en toda mi vida sin ir al templo los domingos. Evidentemente, como muchos sabéis, me encanta y nos encanta a muchos, pero realmente al final esto no es más que una forma de reunirnos. No es el fin, no es lo que nos hace estar cerca de Dios en sí. Es una forma como tantas otras que podemos buscar. Y hoy nos toca buscar otras formas como Jesús pasó aquí. Quizás no tocaba esta conversación, pero él dijo, sí, yo voy a hablar con esta mujer y me voy a acercar. Y me encantaría que en esta mañana tú pudieras pensar eso. A veces estamos aferrados a ritos, a liturgias, a cosas que hacemos que entendemos que son las que nos acercan a Dios. Y quizás es momento de poder buscar otras formas que hay de poder buscar a Dios, de poder adorar a Dios.
Muchas veces tenemos esos prejuicios, esas maneras. ¿Os acordáis de Natanael? Uno de los discípulos que cuando le fueron a decir, oye, vente a ver a Jesús, él dijo, ¿de allí? ¿De dónde estén? No hay nada. Es imposible que salga nadie de allí. No, yo no voy. Sin embargo, él se acercó y cuando tuvo ese momento, a solas con Jesús, se dio cuenta de quién tenía delante y dejó al lado aquellos prejuicios que tenía. Te animo a adorar a Dios, a buscarle a Dios todos los días allí donde estés. No necesitamos el templo para poder estar conectados con Dios, ni conectados con la familia. Tenemos más recursos. Evidentemente que en la medida que podamos, como sabéis, volveremos y nos gustará volver a hacer cosas que hacíamos allí, pero no es imprescindible. Lo que es imprescindible es un corazón que le busque a Dios con deseo, un corazón que desee compartir con los demás, conectarse con los demás, estar pendiente de los demás. Eso sí que es realmente interesante. Me gusta que podemos leer la respuesta de Jesús. De hecho, en este mismo texto, más adelante, Jesús nos dice algo tremendamente interesante, en el versículo 21. Dice, créeme, mujer, después de un poco de conversación, dice, créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya está aquí cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es muy interesante porque para eso no hace falta necesariamente el templo, ni hace falta necesariamente canciones, ni hace falta necesariamente algo que tú relaciones como hago esto y ahora sí que estoy conectado con Dios, ahora sí que le estoy adorando. Dice la Biblia que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, es decir, personas capaces de adorarles desde su interior, una convicción personal de hacerlo y que luego se traduzca en algo verdadero, en hechos que demuestren eso. No sé si me explico. Y ese es un desafío tremendo que tenemos los cristianos. Hoy en día, quizás más que nunca, da circunstancias donde hemos sido removidos de las formas que estamos acostumbrados y nos toca buscar formas nuevas, tanto personales como comunitarias, de poder estar comunicados y de adorar a Dios. Así que te invito a hacerlo de esa manera, que pienses, quiero ser un adorador de verdad, desde dentro hacia afuera, que lo que ocurra dentro de mí, desde lo profundo de mí, pueda tener un reflejo fuera. No necesito que lo de fuera sea lo que me lleve adentro, no, sino que de dentro mío sale hacia afuera. De hecho, hay una frase de Lucas Leis que me gusta muchísimo, que dice, la adoración es devoción del corazón que se traduce en obediencia. Maravilloso. Es decir, un anhelo desde dentro, en espíritu, desde lo profundo de ti, que se traduce en hechos reales, no en palabras, no en pensamientos, sino que en hechos que muestran esa adoración. Y esos hechos no es solamente ir al templo, que evidentemente es un hecho el ir al templo, sino son todas las cosas que tú hagas en tu trabajo, puede ser cantando, por supuesto, puede ser construyendo algo en tus relaciones, en tu trabajo. Esos son hechos que mostrarán lo que ocurre en dentro de ti y dan adoración a Dios. Y lo muestran. Decía Kate Green, decir que eres cristiano porque vas a la iglesia es como decir que eres hamburguesa porque vas al McDonald's. Como si solo en McDonald's tuviera hamburguesas. Es decir, es interesante y me gustaría que pensaras eso. En este tercer punto que me llama la atención de esta historia, Jesús sorprende. Hace algo diferente a lo que tocaba. Y tuvo una repercusión maravillosa. Número 4, para ir acercándonos ya al final, que me llama la atención, es que Jesús restaura la vida de la samaritana. Me encanta, si lo puedes leer luego, lo lees en casa, que se lían en una conversación sobre el agua, sobre sacar el agua, literal, porque la mujer iba a sacar agua y Jesús le dice, léete, lo dice en el versículo 16, que Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa acá. La mujer respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Marilyn. No, esa es la comparación. Jesús está llegando al fondo y me encanta que comienza toda una conversación donde parece que no se entienden. Ella está hablando de agua física, de coger el agua, que para eso iba ahí a recoger, y Jesús le dice, yo tengo agua, pero ella le dice, pero tú no tienes nada con que cogerla, y no se enteran, parece que no se están enterando, como pasó con Nicodemo. ¿Os acordáis? Nicodemo lo mismo, le habla de que tienes que nacer de nuevo, y el otro dice, pero ¿cómo voy a nacer si ya estoy fuera, no puedo volver a entrar? O sea, no lo entiende que Dios habla de cosas espirituales. Ellos están lógicamente con la mirada puesta en cosas que no son espirituales, porque sí. Yo quiero decirte que ojalá, la cuarta cosa que me llama la atención de esta historia, ojalá no te condicione en tu comunión con Dios las cosas que no entiendes.
Claro que sí, no pasa nada por no entender cosas. Yo no entiendo un montón de cosas. Y doy por hecho que hay muchas que voy a seguir sin entender. No pasa nada por no entenderlo. Llegará el momento donde Jesús, ¡pah!, nos lo enseñe. Lo podamos comprender o no. No pasa nada. Por suerte la Biblia nos deja muy claro y muy fácil de comprender lo más importante que tenemos que entender. Hay un montón de cosas fáciles de entender en la Biblia. Y muchas veces nos obcecamos con cosas que no entendemos y en eso nos hacemos casi una teología entera de eso. Sin embargo, qué interesante, me gusta que a pesar de que ellos parece que no se entienden, poco a poco se va acercando la situación hasta que Jesús encuentra el momento y saca este tema de su vida personal, donde ella de repente se da cuenta que quien tiene delante es alguien que tiene autoridad. Y eso me encanta. Job 42, versículo 5, dice algo parecido, dice palabras de Job, pero ahora yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto. Y es posible que tú hayas oído cosas de Dios, es posible que leas cosas de Dios, es posible que estés escuchando a mí ahora aquí hablándote y dirás, este hombre de que me habla y esto que es paciencia, ten paciencia, no te desanimes ya tan pronto, ni digas, no entiendo nada, me voy, tranquilo, sigue buscando a Dios y deja que llegue ese momento, como me llegó a mí y llegó a tantas personas, donde puedas ser bendecido y comprendas cuánto te ama y cuánto te va a ayudar. Eso es maravilloso. Salmos 32, 7 y versículo 9 dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo ni como la mula que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. ¿Qué textos, qué palabras tan sabias? Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Confía en Él. Que Él nos guíe. Claro que sí. Me encanta eso y me gustaría que recordaras eso. Él tiene capacidad para restaurar tu vida. Para perdonarte, para ayudarte, para inspirarte. Déjale espacio. Me gusta ese pensamiento de Steve Lawson que dice, la Biblia no es fácil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Ojo. Qué realidad tan profunda. Hay muchas veces que leemos pero no queremos entender, como los hermanos Marx en aquella película. ¿La has visto alguna vez? Peliculón, a mí los hermanos Marx me encantan. Lo leeremos pero no lo entenderemos pero no lo leeremos. Sí, y eso pasa a veces en la Biblia y dice, no, que a veces no queremos ni entenderlo. Hay cosas que están muy bien explicadas, muy claras, muy fáciles, pero no queremos entenderlos. Y me gusta todavía el pensamiento de Corrie ten Boom que dice, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Ojo, y eso es un texto muy sabio. ¿Cuántas veces, como te digo, intentamos ahí cosas muy complicadas o decimos esto? Hay cosas muy fáciles de entender en la Biblia. Y si solo fuéramos capaces de ejecutar las que entendemos, ¿cuánto nos acercaría a Dios? Así que te invito a eso, a ser obediente con las cosas que lees. Y te invito a tener esperanza en poder ir entendiendo poquito a poquito, paso a paso. Llegará su momento, como le pasó a la samaritana. La cosa parece que no cajaba la conversación, pero al final acabó encauzándose en una necesidad, en algo que ella vivía personalmente y su vida cambió para siempre. Y vámonos con la quinta y la última cosa que me llama la atención en esta historia, que lo contamos en el versículo 28 de Juan 4, que dice que la mujer dejó su cántaro, corrió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? La quinta cosa que me llama la atención de esta historia es cómo ese encuentro con Jesús inspiró a la mujer a ir a compartir su palabra a todos. Eso me encanta. Me encanta como dice aquí, corrió. O sea, la mujer lo dejó todo y corrió al pueblo. Es decir, no fue, dijo, bueno, luego le contaré a mi marido en la comida o en la cena lo que había. No, ella corrió y dijo esto que yo acabo de experimentar. Yo venía por agua, que un tema tal, un hombre aquí tal sentado, tal, no sé qué. Y de repente cambia totalmente. Ella siente su perdón, siente que tiene delante al mismísimo Jesús y lo quiere compartir. Y ahí me encantaría que tanto tú como yo sintiéramos ese impulso de parte de Dios, empujándonos a compartir aquello que hemos vivido, aquello que tenemos en nuestros corazones, trayendo esperanza a los que están fuera. No te lo guardes solo para ti, no te lo guardes solo para ti, tenemos que compartirlo. Lucas 24, 32 dice, y ellos se decían uno a otro, ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Recuerdas en qué contexto es esto? Jesús había muerto, iban caminando dos hombres y se le acerca a él, ellos no le reconocen y empieza a contarle cosas Jesús, y él dice, y cuando luego pasa más tarde, ellos hablan entre ellos y dice, no había algo, no sentíamos como unas ganas, un impulso, algo que nos llevaba hacia adelante.
Yo quiero decirte, no acalles eso, no acalles eso. Todo lo contrario, deja que Dios pueda avivar ese anhelo de compartir. Y eso ocurre no de una manera forzada, porque eso no lo podemos forzar. No puedo decir, venga, me quiero avivar y voy a predicar. No, eso no es así. Y menos en los días en los que vivimos hoy, donde muchos de nuestros valores son confrontados y no encontramos tantas facilidades, ni entornos todo cristianos, ni todo eso. No. Necesitamos un verdadero impulso que viene de estar cerca con Jesús, de adorarle en espíritu, desde lo profundo de nosotros, en verdad, en hechos que sean reales. Te animo a hacerlo de esa manera. Thomas Brooks decía, un corazón que está lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Y es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces nos ahogan tantas cosas ese impulso? Necesito esto, ahora me toca esto, y cuando me quiero dar cuenta, ni impulso, ni adoración, ni nada. ¿Por qué? A veces es por lo que dicen, ¿no? Porque estamos llenos de necesidades que no son las necesidades básicas, sino que nos la trae el mundo, lo que nos llega, lo que nos dice, lo que vemos, lo que deseamos. Martín Lutero, ojo, aquí lo tengo, acordaros, aquí está, vigilando, ahí lo tenéis, Martín Lutero, dice, yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. ¡Buah! Tremenda, y evidentemente no podemos discutirle que esto eran solo palabras. Obviamente los hechos están ahí, ya lo creo que este hombre esta frase la hizo, y podemos ver un corazón de adoración a Dios, donde desde dentro se levantó a hechos reales que mostraban su amor por Dios y su conversión y su anhelo de poder compartirlo. Y aquí estamos, los protestantes, después de Martín Lutero. Y por último me gustaría esta frase de John MacArthur, que dice, no suavices el evangelio, si la verdad ofende, deja que ofenda, la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y esto es una realidad potente. Aunque evidentemente requiere sabiduría. No estoy diciendo con esto, evidentemente, que vayas ahora allí por el H con tu Biblia pegando bibliazos y... Por favor, la Biblia es un libro precioso, lleno de amor, lleno de esperanza, que debe ser utilizado con mucho cuidado, con mucho cariño. Primero y sobre todo personalmente. Y a la hora de compartirlo con mucho amor, con mucho cariño, y sabiendo que es un texto que tiene de muchísimos años y tiene unos contextos históricos. Para quien era escrito, no se escribió para ti todo lo que hay ahí venga escrito, sino que estaba dedicado a un público en concreto de aquella época, y eso hace que condicione algunas cosas en ella. Pero está llena de palabras de Jesús preciosas, que son reales, tanto como ocurrió aquí con la samaritana. Así que no se trata de escondernos, de suavizarlo, de decir esto ya no es así. Se trata de encontrar la sabiduría adecuada, como Jesús encontró el momento en esta conversación, de poder exponer en lo que Él enseñaba. Y esto es lo que quería compartiros en esta mañana, deseando que estas 5 cosas las puedas pensar y que a estas 5 añadas un montón más que hay en esta historia y que personalmente puedes encontrar si lo lees con hambre este texto. Así que Dios te bendiga mucho, familia. Sabéis que os queremos un montón y esperamos vernos muy pronto si Dios quiere. Os queremos, familia. Un besito grande. Cuidaros. Adiós.